No vas a creer las últimas maniobras del Club América en el mercado de transferencias. El América robó la escena en las negociaciones, dejando al Cruz Azul atrás con dos adquisiciones bombásticas que prometen sacudir el fútbol mexicano. Y no termina ahí, la directiva azulcrema confirma otra baja en el plantel, marcando una despedida inesperada. Mientras tanto, las Águilas y el Grupo Pachuca continúan fortaleciendo sus lazos, cerrando la negociación de otro jugador además de Eric Sánchez. Esta es una historia repleta de polémicas, decisiones audaces y movimientos estratégicos. Descubre todo ahora. El Club América, conocido por su astucia en el mercado de transferencias, ha adoptado un enfoque más cauteloso y estratégico para el Apertura 2024. Aunque fue uno de los últimos clubes de la Liga MX en oficializar sus primeras contrataciones y salidas, las decisiones tomadas por la directiva de las Águilas demuestran una planificación minuciosa y enfocada en fortalecer al equipo de manera eficaz. Casi un mes después de la victoria sobre Cruz Azul, se revelaron las contrataciones del experimentado portero Rodolfo Cota y del versátil centrocampista Iván Rodríguez para la próxima campaña. Estos movimientos, resultado de un intercambio con el Grupo Pachuca, indican una colaboración continua entre los clubes, buscando beneficios mutuos y el fortalecimiento de sus respectivas plantillas. Las negociaciones entre América y Pachuca no se detienen ahí. Informes recientes sugieren que Eric Sánchez, una promesa del mediocampo de los Tuzos, será la tercera contratación de las Águilas. La llegada de Sánchez aportará al América una nueva dimensión de creatividad y energía en el mediocampo, características esenciales para alcanzar el éxito en el Apertura 2024. Además de las adquisiciones de jugadores consolidados, América y Pachuca planean otra jugada estratégica. Esta vez, jóvenes talentos como Juan Cantú, que se destacó como un delantero confiable en la categoría sub-18 del América, llegarán a los Tuzos. Cantú, quien conquistó el título de goleador en el Apertura 2022 en la categoría sub-18, es un claro ejemplo del potencial que las Águilas tienen en sus categorías inferiores. Su probable transferencia en préstamo a la selección sub-23 de los Tuzos refleja la visión a largo plazo del América para el desarrollo de sus jóvenes talentos. Cabe destacar que la reciente serie de negociaciones entre América y Pachuca comenzó con la llegada de Kevin Álvarez a las Águilas. Desde entonces, el América ha contratado a jugadores como Ilien Hernández y ahora Eric Sánchez, además de refuerzos anteriores como Paul Aguilar. Estas adquisiciones subrayan la intención del club de no solo mejorar el equipo principal, sino también de asegurar un flujo continuo de talentos listos para marcar la diferencia en el campo. La demora inicial del América para oficializar sus transferencias puede haber generado inquietud entre los aficionados, pero la calidad y la estrategia detrás de estas contrataciones muestran que el club está comprometido con el éxito a largo plazo. Rodolfo Cota, con su vasta experiencia, proporcionará estabilidad y liderazgo en la defensa. Iván Rodríguez aportará versatilidad y dinamismo al mediocampo, mientras que Eric Sánchez añadirá una nueva capa de creatividad y energía al equipo. Estas movidas reflejan el enfoque meticuloso del América, que busca no solo llenar vacíos inmediatos, sino también construir un equipo capaz de competir a alto nivel de manera consistente. La interacción continua con el Grupo Pachuca, resultando en intercambios beneficiosos para ambos clubes, indica una relación colaborativa que puede traer más frutos en el futuro. Dicho esto, el Club América, una potencia indiscutible en el fútbol mexicano, frecuentemente toma decisiones estratégicas complejas para gestionar su plantel y desarrollar talentos. Un caso reciente que ejemplifica esta complejidad es el de Mauro Lainez. Contratado por Mazatlán tras un periodo de 6 meses de idas y venidas entre América y Querétaro, Lainez enfrentó un impasse debido a las reglas del fútbol mexicano, que impiden a un jugador actuar para 3 clubes diferentes en el mismo torneo. Este dilema generó incertidumbre sobre el futuro de Lainez, pero Mazatlán finalmente oficializó su incorporación para la próxima campaña a través de las redes sociales. Es crucial notar que Mauro Lainez llega a Mazatlán con una experiencia limitada, ya que en el Clausura 2024 no tuvo ninguna actividad con el primer equipo del América, acumulando solo minutos de juego con el equipo sub-23. Esta falta de tiempo en el campo puede representar un desafío significativo para Lainez, quien necesitará readaptarse rápidamente al ritmo competitivo de la Liga MX. El último juego de Lainez con América ocurrió el 5 de noviembre de 2023, en un partido entre Querétaro y Juárez, correspondiente a la 16ª jornada de la Apertura 2023. Esto significa que llegará a Mazatlán prácticamente tras un año sin participar activamente en el nivel máximo de competición. Este hiato plantea preguntas sobre su nivel de preparación física y mental para contribuir de manera inmediata y eficaz en su nuevo equipo. Tras su llegada al América, Lainez inicialmente se estableció como titular indiscutible, demostrando un potencial prometedor. Sin embargo, con el tiempo, gradualmente perdió espacio, hasta ser eventualmente removido del equipo titular.
Durante su paso por las Águilas, Lainez disputó un total de 51 partidos, contribuyendo con 2 goles y 5 asistencias en 3.188 minutos en el campo. Estos números, aunque modestos, reflejan su capacidad para influir en el juego cuando se le da la oportunidad. La transición de Lainez a Mazatlán representa no solo una nueva etapa en su carrera, sino también una oportunidad de reinicio. Para Mazatlán, la llegada de Lainez puede inyectar una dosis necesaria de experiencia y talento ofensivo, especialmente en un momento en que el club busca fortalecer su plantilla para enfrentar los desafíos de la próxima temporada. Sin embargo, la adaptación de Lainez al nuevo entorno y la recuperación de su mejor nivel de juego serán cruciales para su éxito. Desde el punto de vista de los aficionados del América, la salida de Lainez puede ser vista con sentimientos mixtos. Mientras algunos pueden lamentar la pérdida de un jugador que, en su apogeo, demostró habilidades prometedoras, otros pueden ver este cambio como una oportunidad para que el club renueve y fortalezca otras áreas de la plantilla. La decisión del América de liberar a Lainez fue acertada, considerando su historial y potencial de contribución futura. Deja tu comentario abajo. Además, la directiva del Club América tomó una decisión que señala el fin de una era para uno de sus veteranos más respetados. Luis Fuentes, un jugador cuya carrera ha estado marcada por consistencia y profesionalismo, parece estar despidiéndose de las Águilas. A los 38 años, Fuentes no fue incluido en la mini pretemporada que el equipo está realizando en Estados Unidos, y las posibilidades de renovación de su contrato son prácticamente nulas. Según fuentes consultadas por el diario Record, en este momento no ha habido contacto para hablar sobre una renovación. Fuentes tenía un contrato que se renovaba temporada tras temporada, con algunas de estas renovaciones siendo automáticas al alcanzar un determinado número de minutos jugados. Sin embargo, en los últimos campeonatos, su participación disminuyó significativamente debido a una cirugía y a la competencia con jugadores más jóvenes y dinámicos como Salvador Reyes y Cristian Calderón. La presencia de estos jugadores redujo la actividad de Fuentes en el campo, haciendo que perdiera el protagonismo y la regularidad que antaño tuvo. Con casi 38 años, la perspectiva de que Fuentes continúe en el América o incluso prolongue su carrera profesional parece cada vez más improbable. A pesar de ello, siempre ha sido conocido por su talento y por evitar polémicas, siendo un verdadero profesional en todos los equipos por los que ha pasado. Con la nueva regla de menores en vigor, la salida de Chava Reyes a León perdió un poco de importancia para el club. Esto se debe a que Cristian Calderón, conocido como Chicote, está destacándose y apuntando a ser el titular en la posición. Además, el club considera la posibilidad de promover a jóvenes talentos para sumar minutos y cumplir con la nueva reglamentación. La decisión de no renovar con Fuentes puede ser vista desde varias perspectivas. Por un lado, es una medida pragmática para abrir espacio a nuevos talentos y asegurar que el equipo continúe competitivo y en conformidad con las nuevas reglas. Por otro lado, marca el fin de una etapa significativa para un jugador que dio tanto al club. Fuentes disputó muchas partidas con las Águilas, siempre demostrando compromiso y habilidades notables. Su ausencia se sentirá, no solo por los aficionados, sino también por sus compañeros de equipo que siempre vieron en él un ejemplo de profesionalismo y dedicación. La transición de veteranos como Fuentes a nuevos talentos es un proceso natural en el fútbol, pero siempre genera emociones mixtas. La historia de Fuentes con el América es un recordatorio del ciclo continuo del deporte, donde cada fin también es un nuevo comienzo para otros jugadores que aspiran a alcanzar grandes logros. La directiva del América ahora enfrenta el desafío de llenar el vacío dejado por Fuentes, garantizando que el equipo mantenga su competitividad y continúe honrando su rica historia. Antes de hablar del golpe de autoridad sobre Cruz Azul, con 2 contrataciones impactantes, es necesario destacar que el Club América acertó al apostar por Igor Lichnowsky cuando surgió la oportunidad de traerlo en préstamo de Tigres. El defensor rápidamente se consolidó en el equipo azulcrema, conquistando un bicampeonato impresionante con el equipo. Ahora, su transferencia a la selección chilena para la Copa América 2024 es una prueba más de su valor y talento. Desde que empezó a jugar minutos con las Águilas, Lichnowsky volvió a ganar protagonismo en Chile, lo que evidencia la importancia de representar al equipo más grande del fútbol mexicano. Su presencia en América abrió las puertas nuevamente para la selección internacional, y el defensor está más feliz que nunca con esta oportunidad. Su nivel de rendimiento ha mejorado constantemente. En los 2 primeros partidos de la selección chilena en el torneo de verano, se destacó como uno de los principales jugadores, especialmente tras su actuación contra Argentina. Los aficionados del América y de la selección chilena se unieron en las redes sociales para elogiar el trabajo de Igor, resaltando sus actuaciones y destacándolo como uno de los mejores del equipo. Este reconocimiento público es un testimonio claro de que Lichnowsky está viviendo su mejor momento futbolístico. Para la directiva del América, esto debería disipar cualquier duda sobre la compra definitiva de su pase.
Con Igor, el equipo no solo gana en solidez defensiva, sino también en liderazgo y experiencia, elementos fundamentales para cualquier equipo que aspire a ser campeón. La decisión de invertir en Lichnowsky está respaldada por su capacidad para cumplir positivamente en varios aspectos de la defensa. Su consistencia y habilidad para destacarse en partidos importantes son cualidades que el América no puede ignorar. Además, su experiencia internacional trae un valor incalculable al plantel, contribuyendo a la madurez y el desarrollo de los jóvenes jugadores. Considerando todas estas ventajas, la directiva del América debe ver en Igor Lichnowsky una inversión segura y valiosa. Su rendimiento en la Copa América es un indicativo de que puede seguir creciendo y contribuyendo significativamente al equipo. La permanencia de Lichnowsky en el América no solo fortalecerá la defensa, sino que también inspirará confianza en todo el equipo y en la afición. Por lo tanto, ¿crees que la directiva del América debe invertir en la compra definitiva de Igor Lichnowsky, considerando su impacto positivo en el equipo y sus impresionantes actuaciones en la Copa América? Deja tu opinión en los comentarios abajo. Las Águilas del América, demostrando una vez más su inigualable destreza y estrategia en el mercado de transferencias, superaron a Cruz Azul al asegurar dos contrataciones cruciales en el último momento del día. Este movimiento audaz causó una verdadera conmoción entre los aficionados y reforzó la imagen del América como uno de los clubes más influyentes y astutos del fútbol mexicano. El defensor central colombiano Jesús Murillo, que actualmente defiende los colores de Los Ángeles FC, estaba en la mira tanto del América como de Cruz Azul. Con sus 30 años de edad y un contrato próximo a finalizar, Murillo se convirtió en un objetivo altamente deseado. Consciente de la necesidad urgente de fortalecer su defensa, especialmente ante la potencial salida de Sebastián Cáceres, el América actuó de manera rápida y decisiva. Cáceres, cuyo rendimiento excepcional en la selección uruguaya y en el propio club ha atraído la atención de varios equipos internacionales, parece estar de salida. Esto dejó una brecha significativa que Murillo podría llenar con su vasta experiencia y sólidas habilidades defensivas. Por otro lado, Cruz Azul enfrentó el desafío de no tener cupos disponibles para jugadores extranjeros, complicando sus negociaciones. La diferencia crucial aquí radica en la capacidad del América de maniobrar sus piezas y crear espacio para talentos extranjeros, algo que Cruz Azul no logró hacer con la misma eficacia. Esta habilidad administrativa del América puede ser un diferencial decisivo en la calidad del plantel y, por ende, en el rendimiento del equipo. Murillo no es solo un defensor cualquiera, su presencia en el campo es verdaderamente imponente. Los aficionados que ya han tenido la oportunidad de verlo en acción saben de lo que es capaz, su competitividad y visión de juego son excepcionales. La llegada de Murillo podría proporcionar al América la solidez defensiva que el club tanto necesita para continuar dominando el escenario nacional. La directiva de las Águilas está decidida a no perder de vista esta oportunidad, viendo en Murillo una pieza fundamental para los desafíos futuros. Además, la experiencia internacional de Murillo puede ser un factor determinante para fortalecer la línea defensiva del América en competiciones continentales, algo que siempre es una prioridad para el club. Simultáneamente, América también está en avanzadas negociaciones para traer a Luciano Acosta, un mediocampista ofensivo argentino que actualmente juega en Cincinnati. Con 30 años, Acosta ha demostrado un rendimiento notable, acumulando 14 asistencias y 9 goles en solo 19 partidos. Su capacidad para actuar tanto como mediocampista ofensivo como delantero lo convierte en una adición valiosa para cualquier equipo, especialmente para América, que busca aumentar su versatilidad ofensiva. Cruz Azul nuevamente entra en la ecuación, pero enfrenta los mismos problemas de restricciones de cupos para extranjeros. Acosta, que ya tiene experiencia en la Liga Mexicana con Atlas, además de pasos por Boca Juniors, Estudiantes, DC United y Cincinnati, es un jugador versátil y experimentado. La habilidad de Acosta para crear jugadas y finalizar oportunidades lo convierte en un objetivo estratégico para América, que busca aumentar su fuerza ofensiva de manera significativa. Tener a un jugador con la capacidad de Acosta para distribuir pases y marcar goles puede ser la diferencia entre una temporada mediocre y una campaña exitosa. Contratar jugadores extranjeros siempre implica desafíos administrativos, como la necesidad de liberar cupos en el plantel. En el caso de América, la salida de Cáceres podría abrir camino para Murillo, mientras que Acosta necesitaría ajustarse al esquema táctico ya existente, que incluye talentos como Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos y Richard Sánchez. La integración de nuevos jugadores al equipo exige no solo habilidades técnicas, sino también una adaptación al estilo de juego y a la dinámica del grupo. La directiva de las Águilas está ante decisiones críticas que pueden definir el éxito del equipo en la temporada. Cada movimiento en el mercado de transferencias es meticulosamente calculado para asegurar que el club no solo mantenga, sino que también eleve su nivel de competitividad. América está claramente enfocado en reforzar su equipo de manera estratégica y eficiente. Este enfoque se evidencia por la precisión y rapidez con que se están conduciendo las negociaciones.
El club busca no solo llenar vacíos, sino también elevar el nivel general de su plantel, garantizando que esté preparado para enfrentar todos los desafíos de la temporada. ¿Serán estas nuevas contrataciones lo que América necesita para volver a la cima del fútbol mexicano? Por César Caballero, con nosotros, por supuesto, la cobertura de las Águilas del América. César, hermano, ¿Eric Sánchez es jugador ya del América o no? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos a hablar de fútbol champán, vamos a hablar de la Liga MX, vamos a hablar del bicampeón del fútbol mexicano, las Águilas del América, que tienen prácticamente amarrado ya a su tercer refuerzo de cara a lo que será el próximo torneo. Ya lo dijiste, se trata de Eric Sánchez. Desde el fin de semana pasado, el jugador aceptó la oferta americanista, le habían enviado la primera propuesta el sábado, dijo prácticamente sí, había que arreglar algunas situaciones salariales, ajustando un poquito acá, un cerito acá, una comita por este lado, nada absolutamente grave, ya se le envió la nueva propuesta, la cual esta misma semana va a firmar esta oferta. Entonces, a partir de ahí va a comenzar a ya ser jugador de las Águilas del América y posteriormente va también ya a incorporarse al conjunto de las Águilas. 8 millones. 8 millones. A ver, ¿en qué condiciones, César, te estaría dando esta contratación? ¿Por cuántos años? ¿Y de qué manera? Bien, mira, lo que tengo entendido es que sería una contratación por los próximos 4 años, que tendría de vínculo las Águilas del América con el mediocampista del Pachuca. Será un sueldo bastante atractivo, uno de los mejores que tenga el Club América de cara al próximo torneo. Son 4 años en los que América espera sacarle mucho jugo a Eric Sánchez y donde también no se cierra la puerta a un posible traspaso al fútbol europeo. Hay que recordar que a pesar de todo lo que se dirá en América, es uno de los clubes en México que más futbolistas envían al viejo continente. Eso es una situación que también atrajo, por supuesto, a Eric Sánchez. Él sabe que si triunfa en el América es prácticamente seguro que va a tener el Mundial de 2026 el chiquito Sánchez y que la proyección que le va a entregar el conjunto americanista le puede abrir las puertas del viejo continente. Entonces, Eric Sánchez te siente en una edad perfecta como para ir a las Águilas, hacer bien las cosas y que ahí sea su trampolín rumbo al fútbol europeo, recordando y subrayando que América es de los clubes que más futbolistas envía al viejo continente. No sé si alguien en la mesa tenga preguntas. Caballeros, señores. Yo. Lo comentamos acá. Yo. Este muchacho, buenas tardes. Este joven Sánchez va a jugar en el lugar de Cendejas y Cendejas en el lugar de Quiñones, ¿o cómo le van a hacer? Hola Chelis, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Sí es una de las opciones, Ya Alejandro Cendejas ha jugado por esa banda izquierda. En este momento incluso el único jugador que tiene como extremo natural en América por esa banda es Brian Rodríguez, un futbolista que ni siquiera sabemos si es que se va a mantener con el conjunto de las Águilas. Entonces sí es una posibilidad que Cendejas se ha recorrido hacia la banda izquierda y que Xabairo del Rosum pueda ocupar la banda derecha. Sin embargo, también te puedo decir que hoy la directiva del América tiene por lo menos un objetivo más, y es traer un futbolista que sea el suplente natural de Julián Quiñones. Quiere degradar a Osama Idrissi. Sin embargo, lo que yo sé es que hasta el momento todavía no hay una oferta formal en el escritorio del Pachuca por los servicios del volante marroquí. Entonces, falta todavía bastante verano, hay todavía mucho espacio como para que el América busque traer más jugadores. A mí me parece que Eric Sánchez llegaría más a ocupar una posición en el medio campo. Hay futbolistas que en este momento suenan para abandonar el conjunto de América, uno de ellos es Richard Sánchez, quien está en busca de tener más minutos. No se descarta que Álvaro Fidalgo también en algún momento pueda salir. Ya sabemos que Álvaro tiene la ilusión de regresar a jugar a una primera división en Europa. Hasta este momento no hay ninguna oferta de la mesa por sus servicios y por eso es que Álvaro Fidalgo se mantiene con el conjunto americanista, que en estos momentos está de pretemporada en los Estados Unidos. Entonces, sí es una de las opciones, queridos seres, pero la prioridad es traer un volante más por izquierda que sea un reemplazo natural de Julián Quiñones por esa banda. Oye, yo te preguntaría, Nuestro compañero César Caballero, el mejor. ¿Qué pasó, compadre? no, es que le quería preguntar a César, compadre, si el América cambiaría un poco el diseño táctico para jugar diferente, porque yo me imagino que Jonathan Dos Santos seguirá siendo titular, Fidalgo, si se queda, seguirá siendo titular,
y el otro acompañante en mitad de campo parecería lógico que fuera Eric Sánchez, con lo cual, ¿dónde queda Valdés? ¿Dónde acomodarían a Valdés junto con Henry? ¿O dónde quedaría, en este caso, Zendejas o Dick Rossum? Más o menos, ¿cómo acomodaría este crucigrama el señor Jardín? Hola Héctorín, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Mira, hay que subrayar algo. Andrés Jardine no le tiene miedo a cambiar y a modificar en los partidos. Así lo hizo durante este primer año que ha tenido con el conjunto americanista. Incluso él resaltaba que le gustaba el tema de cambiar los esquemas tácticos para que este equipo tuviera respuestas en diferentes situaciones. Algo que no tenían, por ejemplo, con Fernando Ortiz, que no sabían de ese 4-3-3. Entonces, Andrés Jardine sí tiene la posibilidad y no le tiene miedo a modificar ese 4-3-3, a convertirlo en un 4-4-2 o que sea un media punta detrás del delantero. Por eso no tiene mayor problema. Habrá que ver cómo son sus primeros ensayos. En estos momentos, lastimosamente para él, tiene muchas bajas. Tiene 6 seleccionados que no están con el equipo. No puede terminar de ensayar todos esos movimientos que se tienen que trabajar ya con el equipo completo, pero sí podría dar este paso a tener 2 delanteros, a quizás jugar con un media punta más adelantado, que pudiera ser Diego Valdés, que juega por detrás de Henry Martín. En su momento lo llegó a intentar con Julián Quiñones en esa posición. Entonces sí hay la posibilidad, hay mucha flexibilidad táctica que te van a entregar estos futbolistas. Las posibilidades de tener a jugadores como Eric Sánchez, Diego Valdés, Fidalgo, la verdad es que son bastantes. Ahora vamos a ver cómo lo decide el técnico de las Águilas, que tendrá su primera prueba, digamos, importante el próximo fin de semana cuando juegue la Supercopa MX frente al conjunto de los Tigres. Por eso es que la América en estos momentos está en los Estados Unidos trabajando a doble sesión, intentando encontrar este esquema y esa alineación que sea la ideal para el inicio del torneo y posteriormente la Leagues Cup. Perfecto, César, nuestro compañero César Caballero, el mejor con la información de las Águilas en América. A ver, Paco, ¿tú te opones al libre mercado? No. Yo creo que pareciera que algunos apenas se están dando cuenta, ¿no? De cómo es el modelo de negocio en México. Es increíble, ¿verdad? Es que ¿cómo vas a competir con una oferta así? Pero es que así viene siendo de toda la vida el fútbol mexicano. No es de ahora, toda la vida. Así ha sido en el fútbol mexicano. No puede, es increíble, ¿eh? El mercado europeo no puede competir con el mercado mexicano. Increíble, pero así es. Por eso no hay tantos futbolistas en Europa. Esa es la realidad. En Uruguay no te venden del Peñarol al Nacional, o en Argentina de River a Boca, o de Independiente a San Lorenzo. Los venden todos al extranjero. $2 millones, $2.5, 3 millones, 4.5. Acá en México, Pizarro de Pachuca a Chivas, de Chivas a ver, Monterrey, el 14 groceries, y ahora en forma que era jugador, y no, a quien le ponga el dinero. Pero Sánchez es el ejemplo más reciente, es del que estamos hablando, 8 millones. No hay ningún equipo en Europa que vaya a pagar por el chiquito Sánchez 8 millones. Esa es nuestra realidad. No me opongo, pero entonces no nos sorprendamos que no van a Europa, ¿sí? ¿Qué Pachuca te va a decir? No, yo no quiero los 8 millones. Un empresario. Y el chiquito Sánchez te va a decir, voy a sacrificar. Porque es muy fácil para ti, para mí, decir que sacrifique la mitad de su sueldo. A ver, los únicos que se quejan del desarrollo del fútbol mexicano, ¿quiénes son los que se quejan? Es la prensa y los aficionados. Claro. Y si el aficionado se comporta como cliente, si no deja de ver la liga o los partidos, no exige como cliente. Pero ¿has escuchado alguna vez a algún futbolista quejarse de esto? Ni algún directivo. Dueño. Entonces, hace más de 20 años los dueños no se quejan cómo le vaya la selección. Para los dueños es que clasifique la selección y punto. O compadre, ¿tú te pones el libre mercado? No, claro que no, compadre. Pues es natural. Además, si llegó una oferta en Sevilla, me parece, por la mitad, claro, que pague la América, pues el Pachuca se lo va a vender a la América. O sea, es casos raros como el de Luis Chávez, que entre el promotor y el Dinamo de Moscú hicieron ahí una manoveta para que pagara su cláusula de rescisión del jugador. Pero fue el Pachuca perdió dinero porque Monterrey ya lo tenía ofertado con casi el doble de dinero. Y bueno, pues el jugador quería ir a Europa y el Pachuca le cumplió el gusto de ir a Europa. Pero con Sánchez no lo van a hacer. Si le pueden sacar el doble de lo que da Sevilla, se lo van a sacar. Es que no exportamos jugadores de Europa. No es el negocio de los dueños. No es un negocio. No, espérame, Alvarito, nada más rápido, porque si alguien a todos. No. Pero después cuando se fue Lainez,
de fue Lainez. No, es muy joven. Muy joven. No, puede llevar millones. No, lo hubieran dejado un año más. Entonces, es que no le damos gusto a nadie nunca. Que el Chaquito se quede un año más en el Premier. Sí, va. Por favor, te compras, te tienes que ir así. Pero no, vengado, Chelis, no te pones, estás a favor. No, yo no me opongo. Es totalmente obvio y necesario el abrir el mercado. ¿Por qué no perfecciona la liga? Ya que los mejores jugadores no van a ir a Europa, van a jugar en la Liga Mexicana. ¿Por qué no perfecciona la liga? Porque la Liga Mexicana es demasiado cómoda y el jugador no avanza más allá de sus precios de libre mercado, porque la Liga de México es de mala para abajo. De mala para abajo. No, caray, es de mala. Porque Sánchez no ha prosperado en la Liga Mexicana si no hacen una liga más competitiva. Tendrían que hacer una liga más competitiva para que Sánchez escalara, para que Chaquito escalara, para que Juan escalara, para que todo el mundo escalara. Y una liga Berrueti, Almeida, Mohamed, el propio Osorio que acaba de llegar, todos técnicos reconocidísimos a nivel continental. Dicen que es una liga sumamente competitiva. Y levante México, ya lo entiendo. Sí, claro, ya lo entendí. Quiero escupe cliente. Ya me puta cliente. No. Señores, No, eso ya es una ruta. Es una liga que tiene muchas cosas que mejorar, por supuesto. Pero también el hecho de quitar el ascenso y el descenso hace que la mitad de los equipos no jueguen en zona de riesgo, que se exponga algo, que el futbolista sepa que puede perder prestigio, categoría.